Bienvenidos, bienvenidas a todos a la clase de hoy. Espero que se encuentren bien. Hola, profe. Espero también que vayan avanzando con sus trabajos, ¿cierto? De la evaluación 2, que se entregan el próximo miércoles, hasta las 7 de la tarde. Ese es el plazo. Obviamente si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta en clase o durante la semana, me mandan un mail y yo los puedo guiar de alguna manera. Algunos me han enviado algunos mails, ¿cierto? Contándome de dudas que tienen sobre qué tipo de historia elegir. Yo lo he tratado de guiar de alguna manera. Algunos me han presentado, por ejemplo, tienen la duda entre dos historias que contar, ¿cierto? Y yo le he dicho más o menos cuál es la que a mí me interesaría más leer. Así que si tienen duda al respecto me pueden consultar. Hoy vamos a leer dos crónicas chilenas recientes sobre los 33 mineros, sobre el accidente de la mina San José. Lo interesante acá de estas dos crónicas, que son sobre un mismo tema, escritos en la misma época, en el mismo tiempo, ¿cierto? Y sobre un mismo tema, ¿cierto? Sobre una misma noticia, un mismo acontecimiento, este accidente que sufrieron los 33 mineros en el norte de Chile. Lo interesante es que las dos crónicas son completamente diferentes, tanto que si lo leyera un extranjero, por ejemplo, o alguien que no tiene idea de este accidente, creería que son dos lugares completamente diferentes. Ahí vemos cómo la visión autoral, la visión personal, el punto de vista que le impregna el cronista o el periodista a su crónica, a su relato, es tan única, tan irrepetible, tan personal, tan subjetiva, que si la leyera alguien que no tiene, que no sabe sobre el tema, creería que son dos lugares completamente diferentes. Y eso es lo que cada crónica debe apuntar, debe conseguir, que a pesar de que haya otros colegas cubriendo el mismo tema, tu crónica sea tan personal, tan subjetiva, tan autoral, que sea completamente diferente al resto. Y para eso, obviamente, ustedes saben que hay que focalizar mucho en los detalles, en las escenas, narrar escenas, más que contar, narrarlas directamente en un lenguaje visual, en un lenguaje, se podría decir, audiovisual, integrando los 5 sentidos, y también, obviamente, integrando el diálogo, los diálogos realistas que nos resuenen, que sean interesantes. No sé si hay alguien que me podría ayudar con la lectura de la crónica, alguien que tenga buena voz, que le vaya bien en la clase de expresión oral, no sé cómo se llama ese curso, expresión oral, ¿cierto? Todavía no la tenemos, profe. Ah, todavía no la tienen. Ah, en segundo. Ya. ¿Alguien le quiere aprovechar de empezar a ensayar? No es tan larga, esta es una crónica que apareció en la revista del sábado, la revista Sábado del Mercurio, el año, creo que fue el 2011 el accidente, no recuerdo exactamente. En esta crónica todavía no aparecían los mineros, no habían sido rescatados, eso, no habían sido rescatados aún, así que era todo en ascuas. Bueno, como no hay ningún interesado, lo voy a leer yo. Pero la próxima sí que no se salvan. La próxima alguien la tiene que leer porque si no mi voz no va a resultar. Tratemos de fijarnos y vamos a hacer pausas cada vez que así lo amerite, fijarnos en la estructura dramática, ¿cierto? Cómo va avanzando el nivel de conflictos que hay en la narración. Fijémonos también en los detalles, en el foco que hace a determinados personajes, a determinados lugares y las descripciones, obviamente, tan particulares, ¿cierto?, de este lugar, de este campamento que buscaba la espera de la aparición y el rescate de los 33 mineros.
Comencemos inmediatamente con la lectura. Comenzamos con el lead. Había una ley en la carpa de los Segovia. La ley era no llorar. El que quiere llorar, decía Alberto Segovia, tiene que hacerlo fuera del campamento, lejos, donde nadie lo vea, donde no afectara la delicada resistencia emocional de los demás miembros de la familia, que hasta el domingo pasado no tenían ninguna noticia de Darío Segovia, uno de los 33 mineros atrapados en la mina San José. Después de todo, los Segovia son los duros del campamento Esperanza, son los que han emplazado al ministro Goldborn en su cara a no bajar los brazos, y son los que encabezaron la protesta de los familiares que pedían que los pirquineros participaran en el rescate cuando la sonda había vuelto a fallar. De aquí es María Segovia, hermana de Darío, conocida como la alcaldesa del campamento, que es la primera en sacar la bandera y gritar cada vez que entran o salen los camiones cargados de maquinaria para el rescate. De aquí es Alberto, también hermano de Darío, que la primera vez que vino el presidente Piñera le dijo: oiga, presidente, dígame ahora si el rescate va a ser un compromiso de gobierno hasta el final o no. Hasta que saquemos al minero 33, le respondió. Bueno, aquí vemos que incorporan ya en el lead un diálogo. Bueno, un diálogo nada menos que de uno de los Segovia, que eran como los alcaldes del campamento, con nada menos que con el presidente de la República. O sea, era un diálogo importante, y donde el presidente nada menos que en una frase de 6 palabras se compromete a sacarlos a todos con vida, nada menos. O sea, a eso tenemos que apuntar cuando seleccionamos un diálogo o una frase. Tiene que ser corta, rotunda, impactante, periodísticamente noticiosa. Sigamos entonces. Alberto Segovia impuso la ley de no llorar. Todos la respetaron, los padres, el resto de los hermanos, los tíos, los primos, todos. Incluso la familia del minero Claudio Yáñez, de la carpa vecina, respetó la ley. Así que algunas noches Alberto decía que iba a dar una vuelta, y en vez se iba al cerro donde estaban las 33 banderas, una por cada minero, se sentaba en una piedra, encendía un cigarrillo y comenzaba a llorar como un niño. Después bajaba como si no hubiera pasado nada, dice, mientras carga un bidón de agua para la carpa familiar. No podía mostrar flaqueza, yo menos que nada. Interesante esta imagen, ¿cierto?, de los Segovia, ¿cierto?, que eran los fuertes, entre comillas, pero que en algún momento flaqueaban y tenían que irse a llorar, ¿cierto?, como niños, mientras nadie los viera. Y después volver al personaje, digamos, de fuerte, de subir el ánimo a todos. Pero cuando Piñera mostró el mensaje que decía estábamos bien en los 33, rompió su propia ley. Se puso a llorar en público y entonces corrió al cerro, agarró la bandera con el nombre de su hermano y la hizo flamear. Han pasado 2 días desde que se supo la noticia, y el campamento Esperanza no es ni la sombra de lo que era hace 2 semanas, cuando nadie sabía qué pensar y los familiares arrastraban su angustia por la polvorienta calle de la aldea. Hoy hay silencio, ya se apagó el infernal ruido de las 6 máquinas de sondaje que se usaron para llegar al refugio de los mineros, y la calma del lugar solo es rota por los generadores eléctricos de los canales de televisión. La organización tampoco es la misma. Ahora hay un casino que se llama Fuerza Minera, con horarios de almuerzo y cafetería. Hay duchas y hay un sector para niños. Y la gente también ha cambiado. Los que antes no se reían, ahora ríen. Los que no hablaban, ahora hablan. Y algunas familias, como la de los hermanos Ábalos, ya se han ido. Otras se han trasladado a las carpas levantadas por el ejército, y el resto, como los Segovia, siguen sus propias carpas. Darío Segovia llevaba 3 meses en la mina San José, y a fin de año planeaba instalar un negocio de verduras en Copiapó. Todo lo que sabía de minería lo había aprendido de su padre, antiguo minero que un día perdió el ojo izquierdo cuando manipulaba un explosivo en un yacimiento cerca de Vallenar. Alberto Segovia también fue minero, pero se retiró para ser obrero de la construcción en Iquique. Viste una polera que le regaló el alcalde de Copiapó la noche anterior. La polera tiene impreso el mensaje "Estamos bien". Cuando todo esto termine, lo voy a marcar y lo voy a poner en el living para recordar el resto de mi vida lo que mi hermano me hizo sufrir. Los Segovia son 14 hermanos, y el día que salga Darío se van a reunir todos. De eso hablan en la carpa, de cómo lo recibirán, de la celebración que harán y de cuánta carne van a comprar para el asado.
Alberto dice que será un segundo bautizo para su hermano. María opina que esto ha sido una lección de vida, y otro miembro del clan bromea que el asado lo va a tener que pagar Darío con el cheque de 5 millones de pesos que entregó Farcas a cada minero. No ha sido la única donación en dinero. Para cuando sean rescatados, los mineros recibirán además un cheque por 1 millón de pesos, gentileza de un empresario anónimo. La empresa minera La Escondida entregó 700.000 pesos a cada uno y un sindicato de Codelco puso 10 millones de pesos a repartir. Una caravana de camiones atraviesa el campamento haciendo sonar sus bocinas. Se lleva una de las máquinas de sondaje. María Segovia saca su bandera. CHI grita cuando pasan frente a su carpa. Aquí sacaba el episodio, de alguna manera, el segmento de los Segovia, ¿cierto? Sacaba con esta frase tan bonita, ¿cierto? Como de alegría, de levantar el ánimo, ¿cierto? Que el CHI de María Segovia. Y comienza otra historia, comienza otra familia. Lilian Ramírez atiende un llamado que le hacen desde una radio en Argentina. Los últimos días ha sido entrevistada telefónicamente por la prensa de Panamá, México, Honduras, Cuba y un par de países que no recuerdo. Lilian Ramírez era una más de las mujeres que esperaban a sus maridos atrapados en la mina. Hasta que el domingo Piñera le entregó la carta de Mario Gómez, su marido, en lo que fue la primera señal de vida que emergió desde el fondo de la tierra. La llamada desde Argentina se corta y le pide a una de sus hijas que le traiga una cajetilla de cigarros. Antes fumaba 2 cigarros diarios. Hoy se termina fácil 2 cajetillas en un día. Lilian llegó a este lugar el mismo día del accidente, instaló su carpa justo frente a la de los Segovia y desde entonces no se ha movido. Aquí tenemos, ya comenzamos con la historia de Lilian Ramírez, que es la mujer de Mario Gómez, otro minero. El domingo, cuando anunciaron que todos estaban vivos, el ministro Goldberg la llamó. Lili, te tengo una sorpresa, le dijo. Una sorpresa, otra más. Ay, Diosito, que sea buena, rogó. Tu marido te mandó una carta. ¿Hay cartas para todos? No, solo para ti. Los 3 trozos de papel los tiene ahora enmarcados, y cuando María Segovia hace flamear su bandera a los camiones que se van, Lilian Ramírez levanta el cuadro con la carta. Su parte favorita, dice, es cuando su marido escribió: yo tengo fe que mi Dios nos va a sacar de aquí. Mario no pensaba solo en él, sino que también en sus compañeros. Yo siempre supe que estaban vivos. Venía gente a hacernos dudar, pero yo no quería malas vibras. Miraba el cielo y decía que hay un Dios que lo ve todo, y me encomendé a los santos. Atrás de su carpa armó una gruta adornada con la imagen de San Lorenzo, San Expedito, Santa Gemita, San Alberto Hurtado, la Virgen Tandacoyo, la de la Candelaria, la de Lourdes, el Padre Pío, Santa Teresita de los Andes y el venerable Padre Mario Avellaneda. Bueno, esta imagen yo la encuentro bien notable en realidad, porque es una especie, tal como dice ahí, una especie de gruta, ¿cierto? De altar con todos estos santos que parecen parece que estuvieron todos los santos ahí. Me imagino como en el lugar, o sea, está muy bien hecho el foco de la historia a ese detalle que es gravitante para el relato de Lilian Ramírez. Lleva 30 años casada con Gómez y sabía que él estaba bien, porque no es primera vez que sobrevive. Mario Gómez le dijo un día que quería buscar suerte en Brasil, ganar dinero y enviarle plata. Tenían una hija de 1 año y Lilian estaba embarazada de 7 meses. Así que Gómez se embarcó de polizón en Valparaíso, en un barco griego, junto a uno de sus hermanos, aguantó 11 días solo tomando agua, los pillaron en Brasil, los golpearon y los dejaron trabajando, primero limpiando baños y luego pintando la cubierta. Gómez estuvo 3 años a bordo del barco, conoció China, Grecia, India, Pakistán, pero Lilian Ramírez no supo nada de él en esos 3 años. No envió ninguna carta, no llamó, ni le mandó un peso. Yo no quería volverlo a ver, pero un día regresó, conversamos, me explicó y nos volvimos a juntar. Hoy tienen 4 hijas. Gómez ya había trabajado en la mina San José durante 10 años, antes que la cerraran la primera vez. Entre medio estuvo en la mina Jesús María, al interior de Inca de Oro. Ahí manipuló un fulminante, le explotó y le voló 3 dedos de una mano y 2 de la otra. En los dedos que le quedaron no tiene el sentido del tacto. El accidente también le jodió una rodilla. Cuando uno tenía noticias de él, Lilian Ramírez pensaba en eso, en la rodilla de su marido que le dolía con el frío, y entonces caminaba al cerro antes que oscureciera, miraba el lugar donde estaban las máquinas de sondaje, cerraba los ojos y conversaba con él.
Le pedía que tuviera fuerzas. Él tiene 63 años, es el de más edad del grupo y podía ayudar a sus compañeros. El día que emergió la carta, todos hablaron de que Mario Gómez era el líder, pero la familia de Luis Ursúa, el jefe de turno que después habló con Goldberg desde el refugio, se molestó. No les gustó que se dudara del liderazgo de su pariente y casi no han hablado con la prensa, pero sí habló después con el ministro Goldberg. El celular de Lilian García vuelve a sonar, es la llamada desde Argentina. A unos metros de distancia, los periodistas nacionales se confunden entre las decenas de medios extranjeros que han llegado a cubrir la noticia. Está la BBC, Univisión, Telemundo de Argentina, el diario El País, La Vanguardia de España y todas las agencias noticiosas internacionales. Un equipo de televisión asiático hace una entrevista a un rescatista. El corresponsal de CNN cuenta que antes cubrió la guerra de Irak y el de ABC News comenta que jamás había reporteado una historia así. Lilian Ramírez los ve desde su carpa. Lo más duro ahora es la espera, la angustia de la espera, dice el teléfono, respondiendo a las preguntas desde Argentina. No me importa el frío, ni la tierra, ni nada. Lo único que quiero es estar cerquita de él. No me voy de aquí hasta que lo vea salir. Cuelga y enciende otro cigarro. Ayer fue un día agitado, las noticias se sucedían una tras otra, llegaba mucha gente a felicitar a los familiares al campamento, vino Farcas a repartir dinero e incluso se transmitió un programa en directo desde aquí. Pero hoy, si no fuera por los camiones que vienen con las piezas para la maquinaria que perforará el túnel hacia el refugio, se diría que se trata de una pacífica aldea donde no pasa nada, o pasa muy poco. Ha llegado un payaso que para el terremoto recorrió Talca y Constitución, y otro payaso que en vez de chistes les habla a los niños de la palabra de Dios. Ha llegado una comunidad de gitanos evangélicos de Copiapó que instaló una carpa y cantó himnos religiosos en romané. Ha llegado el cónsul de Bolivia para hablar con la mujer de Carlos Mamani, el único extranjero del grupo, y ha llegado el ministro de Salud a supervisar el envío de medicamentos y alimentos hacia el refugio. Solo en la noche se conocerá que los mineros han escrito cartas a sus parientes. El lugar se ha llenado de lienzos que cuelgan entre las piedras. Vamos carajo, un montón de tierra no puede con este puñado de atacameños, dice uno. Otro, Chile sin mineros no es Chile. Juan Sánchez le escribió un cartel a Jimmy, su hijo, el más joven entre los atrapados. Sabemos que Dios está iluminando tu camino para que regreses con tu familia. Bajo una foto enmarcada, Sánchez puso la Biblia abierta en Nehemías 3:4. También puso una bandera de la U. Cuando la imagen salió por televisión, los jugadores le enviaron una camiseta autografiada para que se la entregue a su hijo, y la barra, los de abajo, desplegó en el último partido un lienzo con el nombre de Jimmy Sánchez. Solo una vez tuve un mal presentimiento, fue cuando el ministro dijo que se había tapado la chimenea. Ahí lloré, pero de rabia, porque todas las cosas estaban saliendo mal. Bueno, aquí entramos a los Sánchez, que es la tercera familia. Sánchez, padre, también es minero y trabajó durante 3 años en la San José. Hoy está en la Mantos de Cobre, en Tierra Amarilla. A los 17 años entró a trabajar por primera vez en una mina, llevado por su padre. No me gustó cuando Jimmy entró a trabajar aquí. Mi yerno, que es minero, lo trajo y el domingo, cuando supimos que todos estaban vivos, se puso a llorar. Me dijo que se sentía culpable de haber traído a mi hijo a esta mina, que estaba arrepentido, pero nosotros nunca lo culpamos de nada. Jimmy trabajaba como marinero, que es el que ayuda en la mina en todo lo que pidan. Ganaba 350.000 pesos mensuales. Antes era obrero de la construcción, pero cuando supo que Helen, su ex polola de 16 años, estaba embarazada de 7 meses, buscó un mejor sueldo. Juan Sánchez debe volver pronto a su trabajo en Mantos de Cobre y deberá turnarse con su mujer para seguir aquí hasta que Jimmy salga. Lo mismo está planeando la familia de Esteban Rojas. Cambiamos de familia, ¿cierto? Está en la quinta familia. Nos vamos a turnar entre primos, hermanos, padre, madre y la señora, dice Yolanda Rojas, hermana de Esteban. Los Rojas están en la primera carpa desde la entrada al campamento, y como el resto de las familias, han escrito en las piedras el nombre de su pariente con mensajes de apoyo. Desde lejos parecen lápidas, y antes de la noticia eran como un mal presagio. Pero Yolanda dice que el sábado pasado ocurrió algo que la hizo intuir que venía algo bueno. A las 10 estaba todo el mundo acostado, cuando aquí siempre nos acostamos tarde. Había un silencio y una calma grande. Y el domingo estábamos en pie muy temprano.
El mismo ministro pasó carpa por carpa anunciando que habían llegado al refugio. A lo lejos se escucha el canto de los gitanos. La última noticia que Oscar Peña tuvo de su sobrino Edison fue en un sueño hace pocos días. Peña se lo encontraba caminando por el campamento y Edison le decía: se la mandó, tío, ¿para qué viene de tan lejos? Vale esto y mucho más, hijo, le respondió. En el sueño Peña lo veía bien, alegre y tranquilo. Lo veía como siempre lo había visto antes del accidente. 24 horas después se supo que todos estaban vivos. Como ven, hasta un sueño se puede integrar a una crónica. Aquí está muy bien relatado. Lo relata en 2 líneas de texto y en 4 líneas de texto, ¿cierto? Separados cada uno por 2 guiones, por 2 frases entre guiones. Una muy buena forma de contar un sueño, nada menos. Los Peña han venido desde Santiago y hoy viven en la carpa 26 que instalaron los militares. Allí están en un espacio de 4x3, con 3 frazadas y un colchón que le pasaron a cada uno. El tío y el papá de Edison usan un jockey con el nombre del minero en la frente, escrito a mano. Así cuando caminan por el campamento todos saben quiénes son. Cuando conversan recuerdan lo fantástico que es Edison de Elvis Presley, lo fanático que es Edison de Elvis Presley. En uno de los carteles pegados en la piedra se lee: Edison, serás más grande que Elvis. Hasta canta en inglés, dice Oscar Peña, lo considero como un hijo. No es volado ni angustiado y es de los que aún pide permiso al papá para salir, y eso que tiene 34 años. Edison Peña, electromecánico, soltero, llegó a Copiapó hace 6 meses en busca de trabajo. Pamela, su prima, dice que él ya ha gastado 2 de sus 7 vidas. Una andando en moto por MacIver, chocó una vez andando en moto por MacIver, chocó contra una micro y se salvó de milagro. Nunca más se subió a una moto. Hoy usa una placa de metal en su pierna y cojea un poco. Pamela dice que prefiere esperar a su primo aquí, en el campamento, y no en Santiago. Dicen que Santiago se siente mal y que no le importa el viaje de 12 horas en bus a Copiapó, que ya ha hecho varias veces. El día que supo la noticia que Edison estaba vivo, se desmayó. Oscar Peña apunta con su mirada hacia la derecha. Está el ministro Goldborn, que ha decidido dar una vuelta por el campamento. Goldborn se da el tiempo para saludar a todos, acepta fotografiarse con quien se lo pida, le pasan celulares para que salude, y él los toma y saluda. Le piden autógrafos y los escribe con dedicatoria, le dan chapitas del Padre Hurtado y se las pone. Se felicita con el senador Baldo Procuriza, se abraza con la senadora Isabel Allende, escucha peticiones de los familiares, levanta ambos dedos pulgares a los camioneros que se van con las máquinas de sondaje, aplaude cuando le aplauden a él y pasa de largo frente a María Segovia, la autoproclamada alcaldesa del Campamento Esperanza. Y ahora nos saluda, ministro, le grita a ella, y Goldborn la mira y le sonríe y le va a abrazar y conversan. Y un enjambre de fotógrafos los rodea y estallan los flashes y las risas, y nadie advierte que al fondo, por sobre los cerros, escondida entre la oscuridad del desierto, avanza lentamente, amenazante, la Camanchaca. Aquí termina la crónica, nada menos que con la visita de la estrella mediática en ese momento, que era el ministro Lawrence Goldborn, que precisamente este tipo de exposición mediática que él tuvo le permitió transformarse en precandidato presidencial, y por problemas políticos finalmente no fue candidato, pero estuvo a punto de ser alcanzó a ser precandidato presidencial, creo, y cayó entre medio, pero no alcanzó a ser candidato oficial. Finalmente sería Evelyn Matei la que sería candidata presidencial de la derecha. Pero este fue el momento en que Goldborn se volvió una estrella mediática, precisamente por este tipo de escenas, la cercanía que tenía con los familiares, ¿cierto? Al punto que se abrazaban y conversaban. Así que muy buena escena para terminar la crónica. Obviamente, una crónica sobre los 33 mineros debería terminar con el rescate, pero esta crónica fue publicada antes del rescate y solamente algunos días después que se supiera la noticia que estaban vivos y que estaban abajo y que lo habían encontrado.
Más allá del tema, técnicamente, ¿qué opinión les da, les parece esta crónica? ¿Les gustó, está entretenida? ¿Qué parte les aburrió? Tiene una estructura bien clara, o sea, él va familia por familia, partiendo por la más power, con la historia más importante, y luego va bajando de intensidad y de extensión también las familias, como que los relatos se van acortando. No sé qué les pareció. Hola, profe. Profe, hola, ¿cómo está? Ah, Hola. en ese sentido, no sé quién. Ya. En ese sentido, empezar con la historia más importante y después ir bajando, ¿es bueno o puede generar que la gente a la mitad del texto se aburra porque siente que ya leyó como lo más power? No, es bueno partir con lo más fuerte, Ya. porque, eh, porque tiene que ser así, en realidad. O sea, periodísticamente tú sabes que hay que partir con lo más fuerte. Ujú, No nos olvidemos que, a pesar de que uno pueda usar alguna licencia, algunos recursos literarios, estamos hablando de periodismo y de ujú. información, noticia, y finalmente un texto informativo, no hay que olvidarse. Y es como el libro, ¿cierto? Tirar toda la carne en la parrilla, lo más interesante. Ahora, lo bueno es que la estructura, el formato de la estructura dramática te permite guardarte algunos elementos para el final. Entonces, de alguna manera, uno crea un suspenso, uno crea una expectativa, que a pesar de que vaya bajando la intensidad del material, digamos, uno sabe que al final viene algo Como fuerte, remate. sí, con un remate fuerte que nada menos que el encuentro o sea, en el fondo, si se fijan, parte con el encuentro con el presidente y termina con el encuentro con Goldberg. O sea, está muy bien dosificada la información. O sea, en el Claro, en el fondo hay fondo, que tener como por lo menos dos escenas como potentes fuerte, antes de escribir, visualizadas. Una para sí, empezar y otra para terminar. exactamente. O sea, nunca puedes Ojalá terminar una el línea. relato y terminarlo donde se te acaba el material. No, tienes que guardarte Claro. una escena, la segunda, ojalá, como acá, la segunda Ujú. en, en importancia periodística, en jerarquía, digamos, la Ujú. segunda la guardas para el final, Ya, súper. por Gracias, ejemplo. profe. ¿Alguien más quería opinar? Profe, a mí me parece, creo que uno de los momentos que más se me queda grabado es cuando hablan de la parte de Lilian Ramírez. Mm, Me parece muy interesante cómo, fuera de lo demás, lo que dicen de ella cuando ya no se fumaba solamente una cajetilla, sino que fumaba mucho más, como todo lo, no sé si será también porque está como justo en el medio, como para mantener, no sé, como me hizo mantener mucho, me provocó mayor atención ahí que en todo el resto del relato, porque igual son muchos personajes los que están. Y sí, mantener el hilo conductor igual es complejo cuando son muchas personas en este caso. Pero sí. con ella, con ese momento, fue súper interesante y como captó mucho más mi atención que en todo el resto del relato, de la Sí, crónica. ese detalle de los cigarros es clave, porque uno se lo imagina fumando uno tras otro, nerviosa. Bueno, están en una situación terrible de estrés, ¿cierto? Y uno se imagina a esta mujer, a Lilian, fumando uno tras otro. Entonces, de ahí el poderío de la descripción y de los detalles, Claro. porque dice que se termina 2 cajetillas al día fácil, o sea, son más de 2 cajetillas. O sea, es uno tras Sí, otro, un cigarro uno tras otro. Pero uno se imagina al personaje en esa situación, en esa escena, y te queda exacto. absolutamente claro todo. Su mundo, su mentalidad, su situación psicológica, de nerviosismo, de estrés. O sea, no es necesario decirlo. Con esa sola escena te queda claro. Exacto, sí, eso mismo me provocó y sobre todo en el momento cuando dice que igual ella, me imaginé casi el momento cuando decide irse frente a la otra familia en la carpa, cómo habrá sido ese transcurso de tener que llegar hasta ahí, como que en ese momento me provocó mucho más emociones que en toda la otra parte de la crónica. Claro. Muy bien. Sí. Bueno, esta es una excelente crónica, en realidad está muy bien hecha. O sea, te das cuenta que cada párrafo aporta una información, no hay relleno. Cada párrafo aporta una información valiosísima. Además que esto va a formar parte de la historia.
O sea, precisamente los historiadores de 50, 100 años más, cuando escriban la historia de Chile de hoy, van a precisamente a recurrir a este tipo de relatos, a las crónicas periodísticas, para armar la historia, y va a ser fuente para los libros de historia finalmente. Entonces de ahí también la importancia de buscar la excelencia en nuestros escritos periodísticos, porque precisamente van a ser la carne, la fuente de lo que los historiadores van a hacer, van a escribir la nueva historia de Chile, la que viene. Así que ahí también la importancia de estos relatos, claro, están llenos de detalles. Cada frase, cada párrafo está, pero pura noticia, digamos. Lleno de detalles, lleno de imágenes, bueno, los diálogos están muy bien hechos también, muy bien elegidos, no hay nada que sobre. Y la escena final es muy buena también, claro. Porque todo el mundo creía que, de alguna manera, Goldberg iba a ser el próximo presidente. Todo lo hacía así. Era lo que la gente pensaba. Entonces, muy interesante partir con Piñera y terminar con Goldberg. Interesante. Bueno, la historia aquí hizo otra cosa. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta crónica? Y pasamos a la siguiente. Sí. ¿Pero pasó algo? Dime. ¿Alguien quería opinar algo? Bueno, voy a entonces a pasar a la otra crónica. No sé si la están viendo. Sí, profesor, se ve bien. Ya. Creo que está María José. No sé si me ayudas con la lectura. ¿Cómo te has convertido en la lectora oficial, el locutor oficial del curso? Yo feliz, profe. No sé Ya, si... genial, buenísimo. La ves en pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Ya, dice, la ciudad de los periodistas. Imagínese una ciudad en medio de los cerros llena de periodistas que protagonizan una de las esperas más largas de la historia, una educada jauría provista de armas de alta tecnología y que todos los días tienen que sacar una noticia. The Clinic, en un esfuerzo técnico y humano, se unió al despliegue de la noticia del siglo en Copiapó. Esto es lo que encontramos, por Claudio Pizarro. Sábado en la noche. El ascenso por el camino Galleguillos, la única vía de acceso a la mina San José, es una verdadera boca de lobo. Son las 3 de la madrugada y todavía no llegamos al yacimiento. Llevamos 14 horas de un viaje demoledor en una Westfalia del año 81. Estamos pa'l hoyo. Luego de media hora de trayecto detrás de unos cerros se observa un inmenso haz de luz. Parece un concierto al aire libre, en pleno desierto de Atacama. A lo lejos se observa una bola luminosa gigantesca en el cielo con el escudo de Carabineros de Chile. En cuanto llegamos al control de acceso al campamento Esperanza, entregamos nuestros carnés y comenzamos a buscar un espacio para instalarnos. Todo está repleto. Hay casas rodantes, cientos de motorhomes y una infinidad de carpas. La música de fondo la ponen los cientos de generadores que aún funcionan a toda máquina. El único lugar disponible que encontramos es un espacio que está demarcado con cintas de plástico. Es nuestra única opción. Instalamos las carpas, un toldo, remojamos el gaznate y nos vamos a dormir. 3 horas más tarde nos despierta una voz desde afuera que dice: hola, hola, buenos días. Disculpen, este espacio lo tenemos reservado para instalar un satélite de la televisión japonesa. Cuando salimos de las carpas, todos legañosos, nos encontramos con un tipo alto, algo macizo, secundado por un grupo de nipones.
Es el clásico productor local bilingüe. El tipo insiste en que el terreno es de ellos y que lo abandonemos lo más pronto posible. La conversación comienza a caldearse. El muchachote arquea las cejas y dice, ya, se acabó la diplomacia, me sacan todas las huevas al tiro. Es el primer indicio del clima laboral que se avecina. Los nipones hacen guardia como samuráis. Optamos por no pescarlos. Después de una hora se aburren y se van. El sitio es nuestro. Acabamos de instalarnos en la ciudad de los periodistas. Domingo. ¿Y los leones? Son las 10 de la mañana del domingo y el campamento Esperanza es un hervidero humano. Se estima que hay más de 1000 periodistas y 230 medios acreditados. 180 son extranjeros. Las más grandes cadenas de noticias del mundo están aquí. Basta una pasada por la calle principal para percibir el ambiente babélico. Las lenguas se confunden en una batahola infernal. La mina San José por estos días se ha transformado en la meca del periodismo mundial, una suerte de Woodstock mediático con sus propios códigos y peleas. Las carpas de los familiares pasan atestadas de cámaras y ya escuchan voces de protesta. Vinca Ticona, hermana de Ariel Ticona, encuentra que todo esto es un circo. Faltan los puros leones, dice. Uno de repente se está tomando una taza de té y entran con la cámara. Si uno le abre la puerta de su casa a la persona que quiere, no es llegar y entrar, comenta algo ofuscada. Cada día que pasa, la lucha entre los medios se torna más encarnizada. Hace ya varios días que están construyendo enormes tarimas para despachar en vivo y hay camarógrafos de punto fijo apuntando a la mina. La competencia comenzó cuando el equipo de TVN se le ocurrió instalar una plataforma de madera delante del terruño de CNN Chile. La cadena noticiosa acusó el golpe y se vio en la obligación de construir otro palafito más alto. Nos taparon el mono, así que tuvimos que contactar a un carpintero de Copiapó, que se ha hecho el pino en el campamento, cuenta un productor del medio. El hombre se llama Ramón Vergara y ha fabricado alrededor de 3 tarimas de madera. El lunes pasado empecé a trabajar acá, cobro 120.000 pesos por tarima y trato de sacarlas en el día, cuenta. Desde entonces, el campamento ha crecido verticalmente. Cada cima de roquerío ha sido ocupada por estas enormes estructuras. Todas, a lo menos, tienen una altura de 3 metros. El medio que llegó tarde a la cita se ha visto en la obligación de construir una tarima más grande que la que tiene al frente. A lo lejos aparecen enormes galerías de estadio pobre. Son detalles que han hecho del campamento un terreno a ratos surrealista. La altura de las tarimas son un peligro. Un fotógrafo de AP se cayó de una y se golpeó la cabeza. Terminó en el hospital de Copiapó. En la ruta ha habido otros accidentes. Un equipo de Canal 13 se volcó camino a Caldedra y resultaron con fracturas leves. Otro grupo español se volcó en la camioneta que les había prestado el dueño del lugar donde arrendaban habitaciones. Los españoles se habían comprometido a pagar los gastos del seguro. En el campamento la vida sigue. Cerca de mediodía llega don Francisco. Las cámaras se agolpan. El animador saluda a la gente con el rito afectuoso de lo que saben sacarle partido a las imágenes. Luego se escabulle entre la multitud y desaparece. La semilla sembrada por el ministro Goldborn ha calado hondo en algunos reporteros. Álvaro Sangüesa, de Mega, es casi un miembro más de la familia de Darío Segovia. Pasa horas en la carpa, echa la talla y palmotea medio mundo en la espalda. La otra vez se le vio tocando unas tumbadoras. Más allá, a un costado de la sala de prensa, se escucha la risa estridente de José Miguel Viñuela, que acaba de llegar, con unas gafas enormes, a saludar a otros colegas. Los fotógrafos están podridos con el ambiente. Hace una semana podían capturar imágenes decentes, hoy todo es decepción. Nicolás Gormul, ganador del Salón Nacional de Fotografía de Prensa el año 2008, comenta resignado. Hoy día me sentí como un vil paparazzi, ya no se puede trabajar bien, siento que se está pasando a llevar a las personas y que casi es imposible establecer contactos. Lucho Hidalgo, fotógrafo de Reuters, dice que es un culo trabajar así. Ahora tomas una foto y aparece un micrófono, un huevón con cámara o uno con una grabadora. Tomar huevas limpias o que ya no hayas tomado es difícil. Se repiten muchas situaciones, comenta.
Hidalgo lleva más de un mes en el campamento y asegura que casi todos los tiros de cámaras están hechos, a no ser, asegura, que alguien se cuela en la mina. Falta un huevón más audaz, que se disfrace de operario, con casco, y entre abacanado con otros huevones y se ponga a hacer fotos adentro. Sueña. Pero la osadía hasta ahora no ha llegado a tanto. Cada cual ha intentado asegurar su espacio. Los puntos de prensa están repletos de trípodes encadenados. Los camarógrafos hacen turnos extenuantes a pleno sol. Juan Carlos González, de Chilevisión, asegura que la otra noche pasó en banda. Nunca pensé que fuera tan sacrificado, dice. Los lentes J15, J18 y J33 parecen fusiles de asalto y permiten a los camarógrafos captar imágenes a más de 400 metros. El único problema, sostiene Mario Bravo de Canal 13, es el viento. Hay que tener un buen trípode, una buena base, cosa que la imagen esté lo más estable posible, porque si sopla viento, uno igual corre riesgo, explica. Las otras dificultades se han resuelto con estoicismo. Los baños químicos que en un comienzo no superaban la decena, hoy se encuentran diseminados por todo el campamento. Hay de distintos colores, modelos y prestaciones. Al principio todos eran públicos, pero a medida que comenzaron a instalarse a los medios grandes optaron por arrendar. Por eso es frecuente ver algunos con candados. El arriendo semanal de uno simple sin cadena cuesta alrededor de 100.000 pesos. Los públicos de color verde son los más flaites. Raúl Muñoz, empleado de la empresa Bardor, es uno de los encargados de extraer cada día los miles de metros cúbicos de mierda que se acumulan en el campamento. Los periodistas, al parecer, cagan harto y a veces bastante hediondo. Llegamos todos los días como a las 9 de la mañana y sacamos de cada baño alrededor de 3 metros cúbicos. Hay algunos que incluso se han rebasado, detalla Muñoz. La efervescencia no solo ha tocado los baños, han llegado personajes extraños que nadie sabe cómo se han colado. Esta tarde en el campamento hay poetas, cantantes, maratonistas y ciclistas. Cada uno quiere ofrecer su homenaje a los mineros y de paso hacerse parte del gran show. Y como hoy domingo la cosa no está muy entretenida que digamos, siempre hay una manga de periodistas que se cuelga de todo lo que huela a novedad. Guillermo Araya, un profesor de Ovalle, anda repartiendo fotocopias de un poema titulado Perdidos, sin embargo, no olvidados. En la hoja, abajo, entre paréntesis, dice, un poema bicentenario. Como el chauvinismo campea a toda hora en el desierto más árido del mundo, una de las estrofas finales del poema de Araya reza, oh patria, oh bandera, qué sublime flameaste en los cerros despojados, ya vendrán tus hijos desde el fondo de la tierra. Luego de un rato pasa nuevamente por mi lado y me pregunta, ¿has visto a Amaro? Le digo que no, y continúa con su peregrinación preguntando por el español de voz encolada. Al principio de la calle principal están las prédicas evangélicas. Una vez que terminan, el pastor presenta al payaso Rolly. Invito a todo el pueblo de Dios a bendecir el nombre del Señor y dar la bienvenida a los payasos, dice. Llega la noche y los improvisados sets sobre los palafitos comienzan a encender sus focos. Son pasadas las 10 de la noche y don Francisco conversa con algunos familiares de mineros en directo para Canal 13. De fondo, obviamente, aparece la superperforadora petrolera. Todos los sets apuntan hacia el mismo lugar. Poco después de la medianoche, el programa termina y don Francis baja a duras penas del improvisado escenario. Tras bambalinas, la gente acude a saludarlo. De pronto, un palo del entarimado cae pesadamente rozando la cabeza del animador. Se escuchan risas nerviosas, nadie sabe qué decir, pero don Francisco anda relajado y no hace mayores atados. El flaco Ronnie, de The Clinic TV, lo graba justo cuando el animador le dice a uno de sus ayudantes, aprovechemos de tomarnos un copete, hace más frío que la chucha, y se encamina entre las piedras rumbo a un motorhome, de Univisión que lo espera. En el campamento hay ley seca. Salud. ¿Continúo? Sí. Lunes. La cámara viajera. El lunes amanece nublado. El campamento luce aún más atestado de gente y ya casi no hay espacio para ningún vehículo más.
Los rezagados comienzan a instalarse en una explanada ubicada antes del cruce de Carabineros. Al bajar a la calle principal, nos percatamos que aparte de los funcionarios de la PDI, existe un grupo importante de periodistas uniformados. Los de Canal 13 usan una polera negra con el logo en el pecho y los de Mega polerones plomos. Pero lejos lo más llamativos son los de Terra, que llevan puesto unas vistosas chaquetas anaranjadas. A lo lejos parecen hinchas de Cobreloa, si hasta en su base tienen banderas naranjas por todos lados. Al rato llega a nuestro sitio el dueño de la motorhome gigante donde durmió don Francisco. Se llama Vito Ortiz y nos invita a conocer el monstruo de 11 metros de largo, motor Caterpillar de 7.000 centímetros cúbicos, la más grande de todo el campamento. Me llamó Univision, Miami, y le ofrecí un paquete completo con cocina, dormitorio, equipos electrógenos, catering, revestimiento con madera de cedro interior y el único baño con ducha privada y aire acondicionado del campamento, relata. Las cadenas grandes tienen por lo menos 3 motorhomes funcionando en el campamento. El arriendo oscila entre 100 y 180.000 pesos diarios. En la región están todas agotadas. Ha sido tanta la demanda que Atacama Chile, un operador turístico de Copiapó, comenzó a arrendar domos en una explanada. 150.000 pesos sale el costo diario. Los 6 que existen en el campamento están ocupados. En la calle principal, todo sigue tal como siempre. En el camino está Santiago Pavlovich haciendo una entrevista. El escenario de fondo, plagado de piedras y tierra, parece una postal de Irak. El hombre ancla de Informe Especial está en su salsa. Las reminiscencias televisivas no paran. Al rato aparece don Francisco en escena, micrófono en mano, entrevistando a un joven calameño que compuso una canción a los mineros. El muchacho canta entusiasmado. Don Francisco pone la misma cara que hace 3 décadas cuando aparecían Sábados Gigantes con la famosa cámara viajera. No hay manera de escapar del pasado. Esto cada vez se parece más a un parque temático y pasan cosas realmente extrañas. En el jardín inaugurado por Lavín, que no es más que un container repleto de juguetes, hay 2 carabineros jugando voleibol con un grupo de niños. Son el teniente Fabrés y el cabo Primero Guzmán. Es raro ver a 2 pacos cabeceando una pelota con la gorra en la mano y pelearse los puntos con tanta pasión delante de las cámaras. «Fuera», dice el cabo Guzmán tras un pelotazo largo de su colega. «¿Cómo que mala? Acuérdate que soy tu teniente», grita Fabrés. Al otro costado de la improvisada pichanga se empieza a formar una inmensa cola fuera del boliche del Negro Dolores. El negocio ya es un clásico en el campamento. Hacemos la fila como todo el mundo y nos zampamos un feroz churrasco marino. Debemos admitir que no solo los familiares comen gratis en el campamento. Cada vez se acerca una cámara encendida a la fila de los Cada vez que una cámara se acerca encendida a la fila de los periodistas, son los primeros en dar vuelta a la espalda, me incluyo. El juguete. La única calle del campamento amaneció este martes toda cercada con vallas para asegurar el tránsito de las ambulancias al momento del rescate. La fauna reporteril está más entusiasmada que nunca. Personaje que llega al lugar tiene que hacer una posta de entrevista a medida que avanza. La primera en llegar con el micrófono en ristre es, casi siempre, Constanza Santamaría de Canal 13. La prensa extranjera, en ese sentido, es mucho más cauta. A los entrevistados generalmente los preparan con antelación. A algunos incluso les pasan un cuestionario 3 horas antes de entrevistarlos para que estudien metódicamente sus respuestas. Casi siempre ensayan las tomas una y otra vez. Los ingleses en ese sentido son los más perfeccionistas. Cuesta verlos abalanzarse en manada. Por lo general, acuden de manera discreta y conversan con los familiares. Hay rumores en el campamento. Se cuenta que algunas cadenas noticiosas se habla de un diario alemán. Habría ofrecido $40.000 por una exclusiva a uno de los mineros. Para ello, habrían convencido a su esposa, quien habría camuflado un contrato en Las Palomas y que éste habría vuelto firmado desde el interior de la mina. Lilianer Ramírez, esposa de Mario Gómez, el minero más viejo de la mina, cuenta que ha llegado a hablar muchos medios extranjeros con ella y les han ofrecido una buena cantidad de dinero. No te puedo decir cuánto, pero te voy a decir lo mismo que le dije a ellos. Yo acá soy el pilar de la familia, estoy esperando que salga él.
Si él quiere dar entrevistas, que la dé. Si quiere viajar a Europa, es su decisión. Yo prefiero que se preocupe de su salud y de ahí recién, si quiere, que hable con la prensa. Los cagüines de ofertas millonarias desde el extranjero abundan en el campamento, unos con más puntería que otros. Lo cierto es que, al parecer, también existirían fotos tomadas por los propios mineros a más de 700 metros de profundidad. La esposa de uno de los trabajadores, que por razones obvias no quiso identificarse, me aseguró que su marido tiene en su poder una cámara fotográfica. Al principio mi marido me comentó a través de las cartas que estaban revisando todo y que tuviera cuidado. A mí se me ocurrió mandársela entre medio de unos calcetines. Las fotos van a servir como medio de prueba ante posibles indemnizaciones. Ahora, cada vez que nos carteemos y hablamos de la máquina, lo hacemos en clave. Le decimos el juguete, cuenta la mujer. Todos los rumores a la luz de los acontecimientos tampoco parecen tan infundados, considerando que la SECOM, Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, ya habría vendido las grabaciones de las imágenes registradas al interior de la mina a la cadena de televisión HBO para la realización de un documental, Surreal. La productora del cineasta Christian Layton es la empresa encargada de registrar y archivar todo el material. Todo el material recopilado. Se especula que existirían alrededor de 500 horas de grabación. Tan solo una mínima parte habría aparecido en los distintos medios de comunicación. Rumores más, rumores menos. La prensa estaría haciendo su pega, y los mineros también. De ahí que resulta aún más extraño ver todo lo que sucede afuera. Seguramente habrá muchas cosas que se destaparán en el camino. El resto es show. La guinda de la torta el día del rescate fue la visita al campamento del negro Piñera. Papurri, como de costumbre, llegó con su clásica boina y vestido entero de negro. La bienvenida, sin embargo, no fue tan auspiciosa para el hermano del presidente. En cuanto apareció en el campamento, un grupo de familiares lo increpó duramente. Que se vaya, no queremos más farándula en el campamento, comentaron unas señoras a viva voz. El negro no se dio por aludido y se acercó a la familia Bulleño, donde gritó un ¡Viva Chile! A continuación pasó al sitio de al lado y se quedó largo rato conversando con los parientes de Mario Gómez. Allí le comentó a todos que tenía planes de sacar un disco tributo para los mineros con varios músicos chilenos, haciendo una especie de We Are the World. Ojalá que no sea como el que le hizo a Cerati, comentó una persona en voz baja. Piñera luego fue entrevistado en inglés por una cadena gringa. El negro Piñera no fue el único que llegó a homenajear a los mineros. También estuvo Jingo, con su animador Mario Velasco, que anduvo largo rato de la mano de una niña para entrevistarla. El rescate. El rescate es apoteósico. Parte con la repartición de pulseras a los periodistas acreditados, 2 por medio, para entrar a la explanada y presenciar la salida de la Fénix. El resto debe ver la salida de los mineros por pantallas gigantes instaladas en el campamento. El cerco de vallas impide transitar por la calle. La gente se agolpa detrás de las rejas a la medianoche. Se parece a Juan Pinto Durán. Una comitiva boliviana, bandera al hombro, llega a acompañar a los familiares de Carlos Mamani, prisionero en el fondo de la tierra. De Evo Morales no se sabe nada. Piñera sí está en el campamento y como maestro de ceremonias da inicio al proceso antes. Aprovecha de cantar en un guitarreo improvisado con Goldborn arriba en la cordillera. Manuel González, rescatista, baja al rato. A las 00:13 de ayer miércoles comienzan a salir los mineros. Los reciben gritos y el himno nacional y periodistas emocionados. Al cierre de esta edición, continuaba el rescate en Copiapó. Aún no salía el minero Johnny Barrios, el hombre que ha protagonizado una polémica familiar que recién esta semana los medios nacionales empezaron a contar. Mientras duró el encierro, se supo que Barrios tenía 2 mujeres, su esposa Marta Salinas y su actual pareja Susana. Geraldo Casos, fotógrafo freelance y colaborador de EFE, fue testigo del cagüín. Yo estuve con la actual pareja de Johnny Barrios, Susana. Susana me dijo que eran pareja hace 6 años, que él se separó de su señora. El día que fue el accidente, la esposa fue a la casa a decirle que le llevaran todas las cosas que había comprado el Johnny,
porque le correspondían a ella, porque Johnny había muerto en la mina. Ahí comenzó todo este lío. Un día domingo me encontré con Marta en el altar, a Johnny en el cerro. Después llegó Susana y le puso un cartel a Johnny con la foto de carné del hombre y otra de ella de perfil, tirándole un beso. Después llegó la esposa y me dijo que no tomara fotos. Está bien, le dije. Ella rompió todo, dejó el altar pelado. Después habló con Cecilia Morel y le dijo que este señor tenía un amante y que cómo era posible que ella tuviera más beneficios, porque Susana es la que pasaba las videoconferencias, aunque los cheques del sindicato los recibe la esposa. Barrios es de los pocos mineros de los que se tiene certeza acerca de su futuro post-encierro. Casos pronostica. Me imagino que al salir el Johnny va a tener un lío de platas. Susana, la amante, me dijo que Johnny era una buena pareja, muy atento. Me dijo que los fines de semana veían películas en su casa, que él cocina. No es parrandero, dice. Una buena pareja, que el tipo gana bien, que los mineros son muy solitarios. Gracias, María José. De nada, pero no se habían cansado. Bueno, aquí tenemos una crónica completamente diferente a la anterior, excepto por dos detalles. Se repite el personaje de Lilian Ramírez, que da una cuña, y se repite el personaje que es descrito como el payaso que lee la Biblia. Esos únicos dos datos se repiten, pero son crónicas, a pesar de estar escritas en el mismo lugar, en el mismo tiempo, al mismo tiempo, son completamente diferentes. De alguna manera, el recurso que usó acá el periodista de The Clinic es contar el lado B, o sea, contar lo que nadie cuenta. Esa fue su diferencia, y que lo volvió una crónica tan vívida y tan interesante y tan divertida y tan simpática de leer, el uso del humor, ¿cierto? Ahí él utiliza ese recurso del humor al describir varias escenas. Bueno, esta crónica también ganó un premio de la Universidad Alberto Hurtado, que todos los años selecciona las mejores piezas periodísticas. Esta crónica ganó el premio a Mejor Crónica, precisamente. Bueno, por todo lo que les digo, ¿cierto? Por contar lo que nadie cuenta, por elegir el lado B, y por el uso del humor, que siempre el lector siempre lo agradece. Interesante la estructura dramática, ¿cierto? Porque la escena final es nada menos que el rescate. No se había, al cierre de la edición de esta crónica, no se había producido todavía, pero estaban ya a la espera. Y bueno, termina con nada menos que con la historia, con la escena del minero que tiene a dos mujeres, que realmente es una novela en sí mismo, un cuento en sí mismo, muy entretenido, muy divertido, y la escena perfecta para cerrar la crónica. No sé qué les pareció a ustedes, cuál de las dos les gustó más, si la crónica del sábado o la crónica de The Clinic, o las dos, o las dos. A mí me gustó más esta última y me llamó la atención una cosa, que es, por ejemplo, que entra y sale del relato. O sea, habla en Porque, primera persona a veces. claro, en algunos hablan primera persona. Eso Se puede me llamó. usar, se puede usar, uno puede elegir hacerlo todo en primera persona, o hacerlo todo en tercera, o mezclar, o ir mezclando. O sea, hay tres posibilidades de, de tipo de relato, de la voz que tú utilizas. Aquí, como tú bien decías, apuntaba, hay un relato mixto. A veces habla el periodista en primera persona y luego le pasa la voz a tercera. No sé con qué imágenes se quedaron ustedes. A mí la de Don Francisco me gusta mucho. O sea, ahí se pone muy sabroso, además de la historia del minero con dos mujeres, que es realmente extraordinaria. Con lo del copete, profe, don Francisco y el Con lo copete. del copete, con lo de la motorhome también, con esa, Ah, un con esa poco enemistad. mostrando la desigualdad, ¿cierto? Porque los periodistas de Clinic durmiendo en una carpa de iglú, en un lugar prestado, y claro, y Don Francisco en una motorhome que costaba millones y millones de pesos el arriendo. O sea, ahí también interesante esos dos mundos. No, a mí me gusta, profe, la descripción que hace como de los fotógrafos,
y también de los periodistas como de la dinámica de ellos. Por ejemplo, cuando menciona que en ocasiones ensayaban una y otra vez las tomas, y cuando uno lo veía en la tele, era como estamos aquí en vivo, como que había recién ocurrido, muy espontáneo. Y ahí como que los echalaba un poco y eso me gustó. Claro, de alguna manera cuenta la firme, cuenta la verdad, que es un poco lo que el lector siempre agradece, que te cuenten lo que nadie cuenta. Es interesante ahí el riesgo que corre el periodista, ¿cierto?, de hacer ese foco, de darle ese punto de vista, como de un lado B, porque toda esta crónica no está hecha así espontáneamente, hay una decisión editorial ya. Nosotros, como The Clinic, vamos a contar el lado B del campamento San José, o sea, lo que nadie más cuenta, nosotros sí lo vamos a contar, y por algo ganó premio esta crónica. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Y vamos cerrando la clase de hoy. A mí particularmente me gusta mucho esta crónica de The Clinic. Y bueno, punto aparte, el fotógrafo que se cayó es mi pareja. Entonces cuando... No te creo. Sí, Qué simpático. sí, es él. Y cuando nos conocimos siempre me contó como el lado B de la mina. Y una vez yo leí esta crónica y es básicamente lo que se vivía allá. Me dice, todo lo que dice ahí es como la ciudad que se armó afuera de la mina. Entonces es como súper honesta, más allá del humor que tiene, es como lo que realmente a boca de todos los que han estado allá y con los que alguna vez he conversado, es lo que pasó. Entonces como que atrapó harto la emoción de los que estuvieron allá en ese momento. No, sí, esta es una gran crónica, está muy bien escrita, muy divertida, además muy fácil de leer, además que corre súper fácil y no hay desperdicio, o sea, cada párrafo está lleno de descripciones o de algo novedoso, de algo que te llama la atención, o sea, realmente está muy bien armada además, y muy inteligentemente armada la estructura, porque termina con esta gran historia del minero con dos mujeres que, bueno, son las singularidades de este espacio, ¿cierto?, de la mina San José, que de alguna manera en la crónica del sábado, que es muy buena también, ¿cierto?, se toma más en serio la cosa, ¿cierto? Es la crónica más bien canónica, más tradicional, más conservadora, ¿cierto?, de ir pasando de familia en familia, la más importante, ¿cierto? Y partir y terminar con las autoridades. Está bien, es muy de acuerdo con una crónica canónica tradicional conservadora. Y aquí en The Clinic vemos todo lo contrario. Es de alguna manera es como un relato coral, o sea, va saltando de un personaje a otro, y con mucho humor, ¿cierto? Con una visión muy crítica, además, como bien decían los compañeros, de los propios periodistas, del propio gremio, que es algo que no se hace mucho en Chile, ¿cierto? Que es criticar a los colegas. Bueno, aquí está contado con todo descarno, ¿cierto? Por ejemplo, a Constanza Santamaría, que la dejan en el suelo como una oportunista, como una sensacionalista, bueno. Si alguien más quiere opinar, le cedo la palabra, o si no, estamos terminando la clase. Espero que le haya servido como inspiración. Po. No sé si habían leído estas crónicas. Lorena, yo ya sé que la leyó por razones hoy, pero no sé si los demás la habían leído, o se acordaban de algo. Yo no, profe, pero me acordaba, y esta crónica es la que de alguna forma la siento más humana, más real, como que a mí me transporta mucho más esta crónica a todo el escenario, a todo lo que estaba pasando en el día a día. O sea, me imaginaba a Viñuelas con esos medios lentes, muerto de la risa, a la Santa María también, a don Francisco, o sea, el relato, incluso el tema de los baños, cuando relataban los colores de los baños, hasta los garabatos, o sea, era como el contexto de lo que se vivía y la gente, cómo se comunicaba también entre sí. A mí eso me pareció mucho más realista, más entretenido, y me acercó mucho más al lugar de los hechos y lo que había pasado que el anterior, digamos. Exactamente, la crónica del sábado del Mercurio es más seria, entonces claramente eso te aleja, más tradicional, ¿cierto? Con los entrevistados que todo el mundo entrevistaba, ¿cierto?
la familia de Mario Gómez, los Segovia, que eran los alcaldes, etc. Y abre con Piñera, cierra con Colman. O sea, súper conservador y tradicional la estructura y la selección de entrevistados. Y aquí es todo lo contrario, o sea, aquí esto es un lujo de relato y muy iconoclasta además con los propios periodistas, ¿cierto? Con los propios colegas, con el propio gremio. Así que va a quedar para la historia este relato de The Clinic. Y los garabatos, cuando uno escribe los garabatos en una crónica o en otro contexto, literalmente, o sea, en el género literario, escribir los garabatos, son pocas las crónicas o los escritos que uno ve en el que se escriban garabatos. Deberían estar. Si forman parte de la realidad, deberían ser incorporados, no deberían ser censurados ni sacados por el periodista. El periodista tiene que respetar las citas textuales, ¿cierto? Tal como, transcribirlas tal como las dijo el entrevistado, así que deberían estar. Quizás el Mercurio, por su carácter más serio, ¿cierto?, edita esas cosas, pero bueno, The Clinic cuenta todo lo que pasaba, nomás, y la incorpora, y le da mucha viveza, le da mucho realismo, es una fotografía mucho más completa, si también están, por ejemplo, los garabatos. No hay ningún problema. Si existieron en la realidad, van, no se editan, no se sacan. Forman parte del relato, de la identidad de los personajes que elegiste como protagonistas de tu crónica. Así que no editen los garabatos, si existen realmente. O sea, si no existen. A mí, por ejemplo, una vez me mandaron a reportear, a entrevistar a un humorista que era famoso porque decía garabato todo el rato, Daniel Vilche, no sé si se acuerdan de él, que le decían como el catedrático del humor, algo así. Sí, me acuerdo. Entonces mi jefe me decía, ya Rodrigo, anda a entrevistarlo y no cortes ningún garabato, ojalá que esté lleno de garabatos, lleno de garabatos. Claro, y yo lo fui a entrevistar a este personaje y no dijo ningún garabato en toda la entrevista, porque él cambia. Una cosa es su personaje de humor y otro es como es él en la vida real, que es muy serio y muy bien compuesto y muy bien educado. Entonces para mí fue un fracaso absoluto, porque llegué con mi crónica, con mi editor, sin ningún garabato, y quedó profundamente decepcionado mi jefe. Un fracaso absoluto mi incursión con el humorista más garabatero de la época, pero que lamentablemente era solo el personaje, en la vida real era muy educado y no dijo ninguna mala palabra. Eso fue mi mayor fracaso. Ojalá hubiera dicho algún garabato, no dijo ninguno. Y yo obviamente no podía inventarle garabatos, ¿cierto? Porque él no los dice en su vida real. Bueno, con esta anécdota termino y nos encontramos el próximo, no sé si hay clase la próxima semana. Parece que no. El jueves feriado, profe. Jueves 16, feriado. Entonces, hasta el miércoles espero sus crónicas. Les deseo éxito en sus escrituras. Nos vemos. Gracias, profe. Que estén bien. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, gracias.